Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y debatirá el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Gobierno Nacional propone cambio en la fórmula de cálculo de la deuda pública. Comisión de Educación aprobó informes sobre la asignación de recursos a la Casa de la Cultura. La mesa determina incumplimiento de funciones del exministro de Cultura. Hasta este 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario Fronterizo tiene plazo para entregar el informe final sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo vigente desde el 2018. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 29 de octubre de 2019, saludos amigos, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que llega a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Proyecto de ley de crecimiento económico. Iniciamos. El primer debate del proyecto de ley económico urgente será este jueves. El informe respectivo fue aprobado con 7 votos afirmativos la noche de este lunes. La convocatoria para la sesión plenaria está prevista para las 9:35 de la mañana. El informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente está listo y será remitido al Pleno del Parlamento para su tratamiento este jueves, una vez que la Comisión del Régimen Económico aprobara este documento con 7 votos afirmativos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dice que es importante que los 137 asambleístas contribuyan en la construcción de este informe, en beneficio de todos los ecuatorianos. Lo sensato en este caso es que se proponga en un primer debate y se pueda recoger ahí todas las observaciones que tengan los diferentes asambleístas en torno a las diferentes temáticas de este proyecto de ley. Me parece que es una situación responsable con el país. Criterio que comparte la legisladora Gabriela Larreategui, quien es parte de la comisión que tramitó el proyecto. Ella considera que el informe incorpora los aportes de los distintos sectores del país y debe ser puesto a consideración de los demás legisladores. El único acuerdo que hemos llegado dentro del proyecto de ley es que no vamos a permitir o vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto sea debatido y sea aprobado o rechazado por la Asamblea, pero siempre con debate de por medio. Mientras que el asambleísta Vilma Andrade dice que desde su bloque se analiza la iniciativa, pero que es una responsabilidad de la Asamblea debatir el proyecto de ley para que no pase por el Ministerio de la Ley. Bueno, el tema del anegar o el archivo nos lleva a un tema. Ustedes conocen, ya es una potestad constitucional del presidente promover las leyes económicas, aunque nosotros lo negáramos, entra en vigencia. O sea, no es que se va, a menos de que sea el archivo de la ley, pero la negativa no le lleva a la suspensión de las medidas. Al interior de la Comisión del Régimen Económico hubo criterios divididos, pese a que se aprobó el informe. Desde el Partido Social Cristiano presentan un informe de minoría que recomienda el archivo del proyecto, pues consideran que faltó debate al interior de la comisión. Este proceso, lo único que se ha hecho en la comisión es recibir el criterio de algunas personas que han estado dando sus opiniones sobre el tema de la propuesta económica y tributaria que envió el gobierno. Pero en ningún caso se abrió un debate ni se nos informó. Es así que este jueves a las 9:35 de la mañana, el Pleno del Parlamento conocerá y debatirá el informe para primer debate del proyecto económico urgente. Una vez superado el primer debate, el proyecto regresa a la comisión para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y el Partido Social Cristiano pide el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico. Los legisladores entregaron un informe de minoría en donde expresan su preocupación por el articulado. El asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, presentó el informe de minoría sobre el proyecto de ley de crecimiento económico. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano presentó el informe de minoría sobre el proyecto de ley de crecimiento económico. El asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano presentó el informe de minoría sobre el proyecto de ley de crecimiento económico.
Según el legislador, la iniciativa del Ejecutivo debe ser archivada. Una ley debe fomentar el empleo, esto hace todo lo contrario porque le quita el dinero a la gente para transferirlo al gobierno y no soluciona absolutamente nada de los problemas macroeconómicos y de estructura ni de flujos para el gobierno. Su coideario, el asambleísta Denis Marín, indicó que el proyecto de ley limita el crecimiento económico del país. Sostuvo que se propone eliminar la actividad de llevar contabilidad por parte de las empresas. Porque pone en riesgo el legítimo derecho constitucional que tienen las personas que trabajan en estas microempresas de recibir el 15% de sus utilidades. Idrián Estrella es representante del sector de los contadores. Según dijo, si el articulado se aprueba como lo envió el Ejecutivo, cerca de 540,000 personas que se dedican a esa actividad, la de llevar contabilidad, serán los perjudicados. Que permite que las microempresas no tengan la obligatoriedad de llevar contabilidad como una obligación formal. Nótese que se pone como una obligación formal no llevar contabilidad. La noche del lunes, la Comisión del Régimen Económico aprobó con 7 votos el informe para primer debate del proyecto de ley. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la aprobación de los informes de las iniciativas legales es necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Gobierno Nacional propone una nueva fórmula de cálculo de la deuda pública, así consta en el proyecto de ley de crecimiento económico. De acuerdo con la iniciativa, ahora el Gobierno Nacional contará como deuda las obligaciones pendientes con el Seguro Social. La legislación actual establece que el peso de la deuda en la economía del país no debe ser mayor al 40% del Producto Interno Bruto. Esa regla fiscal no cambia. Sin embargo, en el proyecto de ley de crecimiento económico, el Ejecutivo incluye en ese porcentaje de deuda las obligaciones que antes no estaban contempladas, una de ellas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La asambleísta Gabriela Larreategui es integrante de la Comisión del Régimen Económico. Los rubros que están tomados en cuenta ahorita para la deuda pública tienen que ser analizados uno a uno perfectamente para que no se, que son 6 que están establecidos, que no son, que se excluyen los que son menos de 359 días. De hecho, el proyecto de ley propone un artículo innumerado dentro de la sección 2 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se dice que se entiende por deuda pública y otras obligaciones el pago de las siguientes: el endeudamiento público de acuerdo con lo previsto en el Código, los títulos de valores con vencimientos iguales o menores a 359 días, los anticipos pactados con los contratos comerciales de venta de productos, los pasivos derivados de convenios de liquidez, los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias y las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso. El asambleísta Pavel Muñoz lo explica. Mire, en primer lugar, la ley es clara en decir hay cosas que no son deuda, porque si usted hace, por ejemplo, una colocación de corto plazo en una empresa pública, por ejemplo, ¿no es cierto?, a 3 meses o alguna cuestión así, esto no tiene que considerarse deuda. Es decir, la deuda incluso empieza a considerarse cuando tenemos colocaciones o operaciones que son mayores de 365 días, a un año. Ahora están volviendo a ese concepto. De acuerdo con los asambleístas Larreategui y Muñoz, desde el 2014 esos rubros no estaban consolidados, por lo que no se tomaron en cuenta esas obligaciones y el peso de la deuda era mucho menor. Actualmente esa cifra bordea el 51%. Según la Comisión del Régimen Económico, las reformas en materia de planificación y finanzas públicas tienen como objetivo mejorar las estadísticas fiscales y prevenir atrasos a los proveedores estatales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Proyecto de ley de crecimiento económico. Y en otros temas, amigos, les contamos que este martes concluyó el primer debate del proyecto de reformas a la ley de minería. La discusión provocó la intervención de 17 legisladores, quienes coincidieron con la propuesta del asambleísta Patricio Donoso de transparentar los procesos para la entrega de concesiones mineras bajo las mismas reglas de juego, tanto para empresas nacionales o extranjeras. Ellos argumentaron que así se prevendrá actos de corrupción y se fomentaría la inversión nacional, internacional y el desarrollo minero en el país.
No podemos tener equidad si existen dos artículos que le hacen serio daño a la ley. Dos artículos que significan la perversidad de que una empresa privada tenga un tratamiento diferenciado de una empresa pública en un concurso minero, para ser exacto. No hay derecho que una empresa extranjera tenga prerrogativas sobre una empresa ecuatoriana en el concurso abierto de participación de extracción minera. Eso no es ético, no es justo. Y mi proyecto intenta, a través de la eliminación del segundo inciso del artículo 29 y del inciso final del artículo 4, acabar con esta perversidad. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mika chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasnakaychishi kikipa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunawan mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Antesala debate ley urgente. Kasnakay llaqtapusha imami kay punllakuna imapika kasna ñukunchi llaqtapi kulki imata kasna hatun milachina imata ruranapak shukamachi kilka ruranapak chayachirka. Kasnakay hatun kilka imatami kay mama llaqta tandanaku yukupika ñakay apukuna ima rimanakushpa kunankaychishi ima arinishka kan. Kaymi kan ley económico urgente. Sinallati kay hatun kamachi rurarina kilka imatami kay apunlla kay kulka punlla imapi tukuy apukuna kasna shugniki rimanakuypi riksinkakuna. Sinallati kay hatun kamachi imata rimanakunapak tawka apukuna imami kasna yuyaykuna imapika chimbapurashka kan. Sinallati paykuna kaninmi ñukunchi kasna imata rimanakuna kaspapas kasna kay hatun kamachi imataka tukay apukunami riksina kanchi nishpami willachirkakuna. Reacciones ley urgente Shinayati kay Partido Social Cristiano hatun wangurishka manta apukuna imaka kay hatun kay kamachi rurana kilka crecimiento económico kilka imataka ñukunchi kamana arinirkanchikchu ninmi Shinayati kaypimi tawka chimbapuraykuna waqllirikuna ima shina rikurin chaymantami ñukunchika kasna kay kamachi imataka achkata rimanakushun chimbapurashun kasna kay hatun apukunawan kaypi tiarishpa nishpami willachirka kuna. Endeudamiento público Shinayati llaqta pusha imami kasna kay hatun kamachi rurana kilka imapika imashina kay ñukunchi hatun mama llaqta kulkikuna mañana imata paktanata kaypika rikuchishpa churashka kan nirkami Shinayati kaypimi asna kay hatun ñukunchi llaqtapi kulkikuna mañana imataka tukuy achikllata rikuchishka kanakan nishpami kay hatun kilka rurana mañana imapika churashka rikurishka. Primer debate reforma ley minería. Kunan punja imami kay mama llaqta tandanaku yuku imapika kasna tukuy apukuna kay ley de minería hatun kamachi rurana kilkata mushuyachinapak rimanakurkakuna. Chunka kanchis apukuna imami yuyayta chayachishpa llankarka Shinayati kay hatun maña imataka Patricio Donoso apuk imami chayachishka karka. Shinapas tawka yuyaykuna imami rikurirka. Kasna kay kamachi imapimi imashina kasna kay chukikuna imata lluqsichinapak. Kasna kay ñukunchi llaqtamanta llankaq ayllukuna wasikuna shinallatik istal llaqtamanta tandanakuykuna llankaq wasikuna imapash imashina kasna kay chukikunata lluqsichinapaq mishanakunamantami kaypika achikllata rimanka nishpami kasna kaypi willachishpa rimanakurkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos con la información, amigos. Gracias por estar con nosotros. Les contamos que en la primera sesión de trabajo de la Comisión Multipartidista que investigará los hechos relacionados con el paro nacional, se definió el cronograma de comparecencias que arrancará este miércoles. Esta mesa prevé la presencia de autoridades, grupos de derechos humanos, sociedad civil, entre otros. La Comisión Multipartidista a cargo del análisis de los hechos ocurridos durante el paro nacional arrancará con el ciclo de comisiones generales. El presidente de la mesa, Fernando Burbano, explicó que se cuenta con un cronograma que permitiría convocar a varias autoridades, actores sociales y líderes indígenas. Vamos a fijar un primer momento para escuchar a los ciudadanos, a las organizaciones convocantes, al propio Ejecutivo, a las demás funciones del Estado que estuvieron vinculadas a los hechos del paro nacional. Tenemos ahí unos 8 a 10 días de escucha. En la primera sesión oficial de la comisión, los asambleístas compartieron sus criterios con respecto a lo ocurrido durante los 11 días de movilizaciones. La legisladora Doris Solís insistió en que sí hubo violación a los derechos humanos y que este aspecto en particular debe ser analizado con el respaldo de la CIDH. Nos preocupan las graves violaciones de derechos humanos, no dicho por nosotros, dicho por los informes oficiales de la Defensoría del Pueblo, que es el ente constitucionalmente encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Los actos vandálicos también fue otro eje tratado. Hubo legisladores que coincidieron que el sector indígena no lideró estos hechos. Al contrario, se tratarían de grupos que buscaban generar desestabilidad. Los pueblos indígenas no se levantan para hacer vandalismo, los pueblos indígenas se levantan para proponer alternativas como es el Estado plurinacional. Hay hechos que nos hacen pensar, que no solo nos hacen pensar, sino que claramente determinan que aquí hubo un proceso de sedición para tumbar al gobierno. La Comisión Multipartidista prevé contar con el informe final para discusión ante el Pleno hasta el 21 de noviembre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y sobre el trabajo que precisamente ha iniciado esta comisión ocasional multipartidista, vamos a dialogar con uno de sus integrantes, el asambleísta Héctor Yepes. Héctor Yepes, asambleísta por la provincia del Guayas por el movimiento Creo, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, integrante de la Comisión Especial Ocasional Multipartidista para que investigue los hechos relacionados con el paro nacional ocurrido entre el 2 y el 13 de octubre del 2019. Bien, asambleísta Yepes, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos sintonizan. Lo veíamos en una nota precedente, bueno, esta comisión ocasional multipartidista se creó el pasado 24 de octubre y básicamente como misión fundamental tiene de investigar todos aquellos hechos que se registraron durante las jornadas de protesta que acontecieron en el país días atrás. Una primera lectura justamente de lo que fue o de lo que fueron esos días de manifestaciones en el país. Bueno, han sido días muy difíciles para la gran mayoría de ecuatorianos, donde creo yo lo que hemos visto es, primero, una protesta social totalmente legítima de gente que ante un decreto económico que en la práctica, más allá de dejar de subsidiar a quien tiene recursos, que eso está bien, pero también al mismo tiempo se estaba quitando el subsidio al transporte público, lo cual implicaba subir el costo de los pasajes, lo cual implicaba también subir los costos de producción en maquinarias para nuestros agricultores, ganaderos, recordando que el agro es la mayor fuente de empleo del Ecuador. Ante eso la gente reaccionó. Yo creo que esa reacción es legítima, es una expresión de un descontento ciudadano que el gobierno y todos los que estamos de alguna manera en la función pública tenemos que escuchar con mucha humildad y con mucha atención, porque ese es el sentir popular. Ahora, lamentablemente también vimos que este descontento legítimo, real de la ciudadanía fue manipulado por algunos para causar violencia, para saqueos. Que es lo cuestionable, de hecho, ¿no? Claro, y eso que hay que distinguir del derecho a la protesta, eso debe ser sancionado por ley, porque obviamente una cosa es protestar, otra cosa es quemar la Contraloría General del Estado. Y por otro lado también vimos algunos que al día 1 de las protestas estaban diciendo aquí la solución es tumbar al gobierno.
Afortunadamente esta es la primera vez en 20 años que se da una protesta así y no se cayó el gobierno. Yo creo que el gobierno debe hacer grandes rectificaciones, creo que está muy mal encaminado en lo económico, pero la solución no es andar tumbando gobiernos a cada rato. Yo creo que eso es parte de un pasado nefasto que vivimos en el Ecuador que hay que superar. Sin embargo, fue una jornada sin precedentes. Es cierto que décadas atrás el Ecuador había vivido jornadas de protesta en donde se había evidenciado este descontento popular por las diferentes medidas adoptadas en gobiernos anteriores, pero no de las magnitudes como lo vimos en esta ocasión. Sí, yo creo que esto fue también una gota que derramó el vaso. El gobierno ya venía arrastrando una gran impopularidad por varias medidas y por falta de decisiones también en materia económica. Creo yo en lo personal también por otro tipo de decisiones que están alejadas de lo que quiere la gente. Por ejemplo, el tema de la tabla de consumo de drogas. Yo veía una encuesta hace poco, 80% de los ecuatorianos quieren que se elimine la tabla en todas las regiones del país. Y más allá de que las encuestas se pueden equivocar, yo creo que cualquiera que camina algo por la calle tendrá clarísimo que es un clamor de la ciudadanía eliminar una tabla de drogas que se ha robado la esperanza, el futuro de tantos niños, jóvenes en el Ecuador. Y sin embargo, cuando yo lo propuse, eliminar la tabla aquí en la Asamblea, solo tuvimos la tercera parte de apoyo. En la reforma penal, la mayoría de la Asamblea, por supuesto nosotros no votamos a favor de eso, pero mantuvieron la tabla de drogas. El presidente no lo vetó. Y es un tema donde uno dice, a ver, pues si el gobierno, la asamblea, las instituciones están actuando todo el tiempo de espaldas a las familias, a la gente, no nos sorprendamos luego cuando hay este tipo de reacciones, no solo en Ecuador, las estamos viendo en toda América Latina. Ahora bien, asambleísta, esta tarea que tendrá la Comisión Ocasional Multipartidista será básicamente la de fiscalizar, ejercer control político sobre aquellas medidas adoptadas durante estos días de movilizaciones. ¿Cuál será precisamente el alcance? ¿Cómo se entiende esto? Porque ustedes deberán vigilar estas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional inclusive. Sí, yo, al menos en lo personal, no voy a esta comisión de investigación a defender ni tampoco atacar a ningún sector político, ni al gobierno, ni a la CONAIE, ni a los transportistas, ni al correísmo. Yo creo que después de un momento tan dramático que ha vivido el país, lo que necesitamos es que se sepa la verdad, que haya justicia, que haya una investigación imparcial. Pero justamente, ¿cuál será esta verdad que se buscará? Bueno, yo no quiero anticipar una hipótesis, más bien hay que investigar y hay que llamar, como ya se ha aprobado la comparecencia de distintos ministros de Estado, autoridades del gobierno y otras funciones. El presidente de la Asamblea creo que tiene que estar presente. También los líderes de las organizaciones sociales que estuvieron en las protestas. Y yo he insistido en algo, no solo nos podemos quedar en las autoridades y los líderes de las manifestaciones, tenemos que llamar a las víctimas. Hay 10 fallecidos, 10 personas que perdieron la vida en las protestas, que deben enlutar a todo el país. La ministra del Interior ha manifestado que estas muertes no se dieron por una actuación de la fuerza pública, pero por supuesto debe ser eso corroborado. Hay que llamar a los familiares de esos fallecidos, ver si efectivamente lo que están diciendo las autoridades eso no es. Hay heridos, yo he visto ya a una chica y un chico sin un ojo por actuaciones de la fuerza pública. Eso debe investigarse. Y también tenemos militares y policías heridos y también ellos son víctimas que deben ser escuchados. Tenemos gente que fue víctima de agresiones en sus locales, en sus lugares de trabajo. Yo creo que todo eso debe ser parte de la investigación sin favorecer ni perseguir a nadie, sino procurando que el país sepa la verdad. Otro de los temas a los que se ha hecho referencia, asambleísta, tiene que ver con el apoyo que tendría esta comisión ocasional por parte de una mesa interinstitucional que deberá ser creada precisamente para poder aportar con insumos y también asesoría a este órgano ocasional. Así es, justamente eso se delegó al presidente de la Asamblea que conforme una mesa entre distintas entidades para que a su vez informen a esta comisión de investigación. Ya se va a hacer un llamado al presidente de la Asamblea para que
articule la mesa y podamos recibir esta información lo antes posible, pero insisto, aquí no solo se trata de tener a las autoridades, sino también escuchar la otra cara de la moneda, escuchar a los familiares, a las víctimas, a las personas que de alguna manera se vieron afectadas por estas protestas y por supuesto algo que va más allá de la comisión en sí, pero que creo que es una urgencia para el país, es que se llegue a un consenso sobre la situación económica del país. Yo creo que si se pensaba eliminar subsidios, por lo menos debería haberse establecido un subsidio para el transporte público específicamente, para que cualquier ajuste económico no termine pagando esa factura la clase media, la clase popular, quienes menos tienen, que siempre son pues los que terminan pagando los platos rotos lamentablemente de este tipo de decisiones, y ahí están las reacciones también de la ciudadanía. Correcto. También habrá otra parte del trabajo, si se quiere, y tiene que ver con el seguimiento que como comisión ustedes deberán realizar a todas aquellas o al cumplimiento de aquellas resoluciones adoptadas en el marco de este proceso de diálogo que se logró entre el gobierno nacional y los diferentes sectores. Así es. Yo espero que haya un consenso. Aquí no se trata de que el gobierno imponga a rajatabla una posición, tampoco de que la CONAIE pretende imponer una agenda al país. Yo creo que todos somos ecuatorianos, o los trabajadores o los transportistas. Yo creo que tiene que haber un diálogo entre los distintos sectores. Todos somos ecuatorianos, todos hacemos el Ecuador. No se puede decir aquí solo los indígenas mandan u otros que parece que tienen un sentimiento anti-indígenas, como que si no fueran también hermanos nuestros con los mismos derechos y obligaciones también que tenemos todos los ciudadanos. Todos debemos arrimar el hombro para sacar adelante el país y las soluciones deben encontrarse escuchando la voz de todos. Yo creo que esa falta de escucha del gobierno fue lo que provocó una reacción. Ojo, que la parte más visible fue el sector indígena, pero yo creo que más allá de lo que digan las encuestas, que en esto ya hay algunos estudios, pero creo que es obvio que la gran mayoría de ecuatorianos está en contra de estas medidas económicas. Más allá de que lo haya liderado el movimiento indígena esta protesta, esto respondió a un sentir de mucha gente, ¿no? Y eso, por supuesto, jamás puede justificar lo que vimos en cuanto a actos de violencia o de desestabilización. Una cosa es protestar, otra cosa es delinquir. Correcto. Ahora bien, yo hacía referencia al tema de los trabajadores asambleístas porque cabe recalcar que todavía se mantiene esta expectativa respecto de lo que será la reforma laboral como tal que el Ejecutivo deberá enviar a la Asamblea Nacional. El Legislativo está en espera justamente de este documento. Así es, y nuevamente yo espero que eso llegue cuando exista un nivel de consenso y que no llegue como una ley económica urgente que a los 30 días hay que aprobarla así a la loca, porque eso justamente impide pues, que pueda haber un diálogo donde lo que se hace sin ayuda del tiempo termina el tiempo mismo cobrándole factura. Si uno pretende atropelladamente hacer una reforma, lo que va a ocurrir es que luego va a venir otra tendencia y va a anular lo que se hizo porque no hay un consenso social. Hay que dialogar, hay que escuchar al que no piensa como uno, porque esa es la democracia, pues, y en base a eso poder construir reformas que permitan, ojo, no solo aliviar la situación fiscal del gobierno, que claro, es importante, pero lo principal es ayudar a las familias a producir, a trabajar, a emprender, porque ese es el real problema del Ecuador. La falta de oportunidades de empleo, la falta de oportunidades de emprendimiento, no solo en las ciudades, en el campo. No se pueden encarecer los costos de producción en el agro, que es la principal fuente de empleo del Ecuador. Casi 1 de cada 3 ecuatorianos trabaja en el campo o depende del campo, y muchos en la ciudad, por ejemplo en Guayaquil, que vive de los puertos. A su vez, la actividad de los puertos se sostiene de lo que produce también el agro. Entonces todo es una cadena y aquí debemos todos, insisto, dialogar, escucharnos y arrimar el hombro para levantar al país. Correcto. Un poco para finalizar, asambleísta Yepes, usted hablaba de tiempo. Hablemos justamente de esto, del plazo que tendrá esta comisión ocasional para avanzar en estas investigaciones. Se ha delimitado
que son 30 días justamente de trabajo desde su conformación, que fue el pasado 24 de octubre. ¿Cómo estamos allí justamente con estos tiempos, toda vez que ya se nos avecina un feriado y ustedes deberán entregar el informe a más tardar el próximo 23 de noviembre? Así es, bueno, vamos a tener que trabajar a toda máquina como debe ser. De hecho, ya el día de mañana se arranca con las comparecencias. Que son en promedio más o menos unas 20 comparecencias. Más o menos unas 20 autoridades. Ajá. Yo he insistido ahí que no solo, insisto, estén las autoridades, los líderes sociales, sino también las víctimas, sus familiares. Creo que es importante que esté el alcalde de Quito. Insistí ayer que a la prefecta de Pichincha, más allá de que esté presa, hay que escuchar también su versión. Yo creo que en esto hay que ser muy plurales. Hay asambleístas que han estado involucrados aparentemente en este tema, algunos que están pidiendo asilo. Yo creo que hay que escuchar a todos, el que pueda venir presencialmente y si no por videoconferencia, para a partir de eso tener una investigación seria, sin sesgos políticos, que creo es lo que merece el Ecuador. Y nosotros quedamos expectantes de lo que será ya este documento que saldrá de esta comisión ocasional. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido la presencia del asambleísta Héctor Yepes, quien integra esta comisión ocasional multipartidista encargada de investigar estos hechos suscitados en el marco del paro nacional en nuestro país. Y en más noticias, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió nuevos aportes en el marco del tratamiento del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión, los comisionados trataron sobre reincidencias, desaparición voluntaria y delitos contra la fauna. Avanza el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, al interior de la Comisión de Justicia. Para ello recibió al experto en Derecho Penal Pablo Encalada, quien se refirió a varios aspectos, como la posibilidad de la reincidencia ante circunstancias agravantes. Y en cambio me parece que el concepto de reincidencia que propuso la Asamblea Nacional es el más adecuado, porque la propuesta del veto del presidente es una propuesta antitécnica cuando dice que hay reincidencia cuando se hayan verificado los elementos de dolo o culpa. La desaparición voluntaria también fue otro tema expuesto. El especialista comparó la propuesta de la Asamblea con la del Ejecutivo. Pero si es que desaparece en manos de una persona particular y no nos da información, entonces estamos hablando de un secuestro más falta de entrega de información. Por eso estoy de acuerdo con el veto del presidente. Así también compartieron sus aportes Catherine Pruett y Cristina Celi, quienes plantearon se mantenga la propuesta de la Asamblea en lo que respecta a los delitos contra la fauna. Derechos de la naturaleza, pero también a la persona que está siendo procesada. También es importante que esta ley sea clara para esa persona. Lamentablemente, con el cambio que hace el Ejecutivo, se vuelve un poco confuso y podríamos entrar en un problema a nivel legal, en donde la persona pueda pedir que le den la menor pena de 1 año, ya que encontramos la frase especies amenazadas tanto en el eje central del artículo como en la parte de lo que son los agravantes. La mesa legislativa prevé recibir a más actores sociales en el marco del tratamiento del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización vigila el cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Los comisionados recibieron al gerente general de Banecuador, quien informó sobre la entrega de créditos a los habitantes de la región amazónica. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a Carlos Luis Tamayo, el gerente general de Banecuador. Aquí entregó detalles respecto de la aplicación de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Tamayo reveló cifras respecto de los créditos otorgados a los ciudadanos que habitan en la Amazonía ecuatoriana. Desde que se expidió de la ley, con los productos financieros antes mencionados, Morona Santiago, 6.008 operaciones por 41.000, estamos por 41.078.000, solo Morona Santiago. Resto de destinos, 467 operaciones por 5.082.000. Pero el legislador Eliseo Azuero manifestó su inconformidad respecto a la entrega de los créditos. Lo hizo en estos términos.
Esta es otra ley que también beneficia. Yo le pregunto, discúlpeme, todos estos productos tienen condiciones preferenciales. Ahí no está comercio, ahí no está agropecuario. Todos estos productos son los productos creados asociativos, jóvenes, Banco del Pueblo, Min Agropecuaria, CDH, que son los productos elaborados con condiciones preferentes. no voy a poner en tela de duda lo que usted me está diciendo, más sin embargo voy a confrontar con la información que me deben mandar sus funcionarios en cada una de las agencias, porque de la información que tenemos sencillamente no se aplica esto. El legislador Eliseo Azuero fue quien encabezó una subcomisión legislativa de fiscalización respecto de la aplicación de estos créditos. No descarta iniciar acciones legales, dijo, si es que la información que entregó Ban Ecuador no es la fidedigna. Así que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y seguimos con más información. La Comisión de Educación aprobó el informe referente a la asignación de recursos para la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y los diferentes núcleos provinciales. La mesa legislativa determinó incumplimiento de funciones por parte del exministro de Cultura, Raúl Pérez. En el documento, la Comisión de Educación asegura que se verificó incumplimiento de funciones por parte del exministro de Cultura, Raúl Pérez, al no informar sobre la fórmula de cálculo para la distribución de recursos a la Casa de la Cultura. Los núcleos de la Casa de la Cultura se vieron afectadas y una vez que el asambleísta Lourdes Cuesta presenta esta iniciativa, nosotros no podríamos justificar la inoperancia y la irresponsabilidad, en este caso del ministro. ¿Qué implica que le dejen sin presupuesto a una unidad administrativa, grande, pequeña, ministerio, secretaría, lo que fuera, en este caso, la matriz de la Casa de la Cultura? Implica su desaparición. Si bien el informe recoge la consulta que ha realizado el Ministerio de Finanzas para la entrega de recursos, hubo voces que se mostraron inconformes por la consideración que existe, pues dicen que existe responsabilidad compartida. Sobre la aplicación del resto de normas son concurrentes a otros organismos del Estado, en este caso inclusive a otros ministerios, como el caso del Ministerio de Finanzas. Si bien es cierto el ministro de Finanzas no respondió, también se tiene obviamente que incluir en este sentido para no poder justificar a un lado y tratar de salvar a cierto ministro. Asimismo, la mesa legislativa recomienda al Pleno que el documento sea tomado en cuenta dentro del trámite de la solicitud de juicio político en contra de Raúl Pérez, que se lo tramita en la Comisión de Fiscalización. Por otra parte, la comisión trabajó en una matriz con las observaciones a la Ley de Transparencia Fiscal en lo referente a las reformas a la Ley de Educación y al Código Ingenios, referente a la remisión de multas a becarios. Los puntos serán remitidos a la Comisión del Régimen Económico, mesa legislativa que tramita la propuesta. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hasta el próximo 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo tiene plazo para entregar el informe final sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. En las últimas comisiones generales, este grupo recibió aportes del Ministerio del Ambiente. Hoy fue el turno del Ministerio del Ambiente. La autoridad que lo lidera, Raúl Ledesma, presentó las acciones que se han ejecutado tras la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. La autoridad explicó varios de los programas implementados, tales como Plan de Restauración Forestal en la zona de frontera, Plan de Acción para el Control de Especies Exóticas en las zonas de frontera, Acuerdos y Estrategias para Manejo Sustentable y Sostenible, Proyectos de Ganadería Inteligente, Implementación de reservorios y sistemas de riegos, Manejo de residuos, Prevención de incendios forestales, Capacitaciones, entre otros. No es posible que en el MAE no exista información de cuántos árboles por hectárea se ha reforestado. Esto no puede ser que no exista y estamos para revisar cuál es el gasto que se ha realizado de esos $500.000, cuántos árboles se compraron y específicamente dónde se sembraron. La autoridad respondió a varias de las inquietudes que fueron enviadas al ministerio, como la situación de la minería. Ledesma indicó que es pertinente contar con un proceso de regularización ambiental. Minas y explotaciones que tienen sin ningún tipo de regularización y las ilegales, combate absoluto, por supuesto, no se puede permitir ningún tipo de minería ilegal en zonas donde de ninguna manera se puede explotar. En la sesión también se cuestionó la falta de creación de un comité interinstitucional a fin de que todos los niveles de gobierno apunten a impulsar políticas claras sobre las problemáticas que atraviesa el cordón fronterizo. La legisladora Silvia Salgado expuso este aspecto. Entonces, la propuesta en la ley
es precisamente el que se articule en territorio para que estos esfuerzos no sean aislados, para que se vaya evaluando y tomando correctivos. A lo que el ministro Ledesma respondió. No, este comité no se ha constituido, pero lo que sí se está constituyendo desde hace ya un mes en todas las provincias del Ecuador son las 2 fórmulas de participación digamos, ciudadana. Hasta el 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario Fronterizo tiene plazo para entregar un informe sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, aprobada en el 2018. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez analizó la posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes durante las protestas evidenciadas en el mes de octubre. Esta mesa legislativa elaborará un informe que pondrá en conocimiento de la Comisión Ocasional que se creó para investigar los acontecimientos de la paralización. Verónica Moya, secretaria encargada del Consejo de Protección de Derechos Humanos del Distrito Metropolitano de Quito, expuso ante la Comisión Ocasional de la Niñez el informe sobre la situación de vulnerabilidad que se vivió en la etapa de movilización en Quito. Entre los datos revelados, aseguró que existió uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y cuestionó la agresión a las universidades y a la maternidad Isidro Ayora. En donde también existía la presencia de niños y donde ya se les había advertido de alguna manera a través de los comunicados que sacábamos diariamente. Creo que este es uno de los temas más álgidos. Dentro del análisis en la mesa también hubo críticas a los comentarios infundidos en contra de las mujeres indígenas que llevaron a los niños a las manifestaciones. Bajo esta lógica de desplazamiento y de reivindicación colectiva, tampoco es que las mujeres indígenas en estos espacios tienen recursos para poder dejar encargados a sus hijos a personas que los cuiden. No se puede criminalizar desde el hecho de que trajeron o no trajeron a los niños, porque hay que entender que la movilización no vino a la guerra se la declaró el Estado a las nacionalidades y pueblos cuando ya estaban en movilización. Es por ello que tanto desde el Consejo Cantonal como desde la Junta Cantonal recomiendan a la Asamblea revisar el Código de la Niñez e incluir mecanismos de atención y reparación de derechos en este tipo de situaciones. Y que plantee nuevos mecanismos, no solamente para la atención y la protección de los niños, sino sobre todo para la reparación de sus derechos en situaciones como la que se han vivido. Porque los niños, niñas y adolescentes requieren ser protegidos. Los derechos de niñez y adolescencia no podemos sacarlos del principio de prioridad absoluta e interés superior. Las sugerencias en materia legislativa serán tomadas en cuenta para la construcción del Código de la Niñez, mientras que con las cifras y casos del informe sobre la situación de vulnerabilidad de niños en las manifestaciones, se elaborará un informe para entregarlo a la Comisión Ocasional que se creó para investigar los hechos de la paralización de octubre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en más noticias, la Comisión de Soberanía Alimentaria avanza con la construcción del informe para primer debate del proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca. En esta jornada, los comisionados se reunieron con autoridades de distintos sectores involucrados en la pesca del país. El objetivo de esta mesa técnica es pulir el documento para garantizar los derechos de ese sector y potenciar las oportunidades de crecimiento de la pesca. Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, dijo que esta ley debe beneficiar a todos los ecuatorianos. Hemos recorrido todo el país, hemos recibido en comparecencia a muchos sectores, hemos trabajado con la asesoría también de ustedes, con la colaboración de muchos sectores y como hemos dicho, queremos una ley para el país, que nadie se sienta ni dueño de la ley ni tampoco por fuera de la ley. Y vamos nuevamente con la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolena. Hasta wangwija ikunawan machikuna ñukunchi kashnakaichishi kikipa guasiman chayamukunchi riksishpa katishun. Comisión Manifestaciones.
Kasnakai mamachakta tantanako yuko imapimi shokmingarishka tatauka apukuna wiñachirka kuna kasnakai yajik punja kuna kaparinakui kuna atirinakui kuna tiashka imashina paktashka tarikungapa shinajati kaipi imajaki kuna ima tiashka kakpika ñawinchi ima takallaringapak nishpa shinapash kasnakaya punja chillay punja ima miña llankaita kallaringa kuna kaipika tauka ayukuna shinajati llakta pushak manta chapakunamanta auka kunamanta pishkaypi rimanaman shamunkakunaninmi shinallati kashna ayllukuna wakllirishkashpa tantanakuykuna imapish kaypi kashna imashina paykuna paktashka imatami kaypika riqsinapa kayachishkanchik nishpami willachirkakuna. Reformas COIV kay justicia mingarishka uku imapipash astawan llankashpa katikunkunami kay kutin imaka kay código integral penal kamachi mushuk yachinapi shinallati kay hatun kamachi imatami imashina yakashna ayllukuna chingarikpi mana rikurikpi imashina kashna mashkaykuna kallarinamanta uchachikuna taripaykuna ñawpaman kallarinamantami kaypika kashna mushuk yachina kanchik nishpami rimanakurkakuna. Informe fiscalización, shinallati kay fiscalización mingarishka pillanka kapukuna imapish kay ley especial amazónica hatun kamachi imashina paktarikushka mantami kaypika taripashpa ñawinchishpa kallarishka kuna. Kay kutinmi kay Ban Ecuador tandanakui tapushak runa imata kaypika chaskirka kuna. Paymi imashina yakashna kay anti suyo llakta kuna imapi causa kayukunaman kulki mañachishka paktakushka imatami kaypika willachishpa sakirkam. Educación mingarishka pillanka kapukuna ima pishka ikutin imaka kay Casa de la Cultura Benjamín Carrión hatun wasipaj kulkikuna imashina chayanamantami rimanakushpa katirkakuna. Paykuna kaninmi kashna kay markakuna imapi kay wasikunamanmi mana pakta kulkichayakun chaytami ñukunchika kaypi allita rikunakanchik shinapash kay ñawpa kay cultura ministro hatun Raúl Pérez runa imami kashna kay llankaykuna imataka mana pakta pusashka shina rikurin nishpami willachirkakuna. Ley de Desarrollo Fronterizo, Kashnakay Hatun, Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo, Tandanaku y Pillanka Gapukuna Ima Pishmi, Rimanakushpa Katikunkuna. Kay Shamuk Sasikilla Chunga Pichka Punja Ima Pimi, Kashnakay Desarrollo Fronterizo, Imashina Kay Hatun, Yankaikuna Paktakushka Imata, Nyukunchika Willachishun Nishkami. Shinayate Kaikutin Imaka, Ministro de Ambiente, Tandanaku y Tapusha Runa Imatami, Kaipika Chaskirka Kunam. Comisión Ocasional Niñez, Shinayati Kai Hatun Mingarishka Pillanka Gapukuna Ima Pishostarishka Mikanchik Nirka Imamanta Kayajik Punjakuna Hatun Kaparinaku Ikuna Ima Tiakpimi Kasna Wawakuna Ima Wajirishka Shina Rikurirka Chaita Tukui Taripashpa Imami Nyukunchika Kaipi Kasna Kai Hatun Taripaikuna Imata Rurakun Mingarishkaman Wawakuna Manta Wiyashpa Chayachishu Nishpami Kaipika Rixichirka Kuna Pash. Ley Pesca, kay Soberanía Alimentaria Mingarishka Pillanka Apukuna Imapish, astawan kay Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, Kamachi Imashina, Ñaupagman Rurashpa Katirina Imamantami Rimanakurka Kuna. Shinapash Ñami Charinchi Nirka Kasnash kay Tukui Kilkata, Apukuna Shugniki Rimanakui Pirixichun, kay Pika Tauka Kasna kay Chalwata Hapish Payanka Runakuna, Tandanakuikuna Imami, Yuyaikuna Tachayachinaman kay Manka Shamurka kuna nishpami kaypika willachishka. Kay hatun soberanía alimentaria mingarishka tapushak Lenin Plaza apugimami kastan willaykunata rixichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Este martes en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario, una iniciativa conjunta con la Corte Constitucional que tiene por objetivo brindar herramientas para potenciar las capacidades de los servidores legislativos, abogados y asesores. Este martes fue el acto de inauguración.
El tema de este martes en la inauguración del Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario fue desarrollo legislativo. Aquí distintos ponentes expertos en el tema brindaron herramientas a los presentes para potenciar sus habilidades y conocimientos en materia parlamentaria y constitucional. El presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Hernán Salgado, agradeció al presidente de la Asamblea por plasmar esta iniciativa, que brinda información necesaria para el trabajo diario de estos dos organismos. Hay pensamientos diferentes, hay actitudes diferentes. Lo que sí debemos esforzarnos es para que todo esté jurídicamente establecido, para que los argumentos que se dan sean jurídicos, no tenga que entrar sesgos políticos, no tenga que entrar la ideología. La sede del evento es la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, César Litardo, dijo que este seminario legislativo es un buen escenario para que el país conozca sobre la Constitución de la República. Es muy importante que dentro de ese proceso, quienes hacemos el Estado ecuatoriano, todos quienes de nuestros espacios, de nuestras funciones, tenemos muy claro cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos. Además, que durante el conflicto social y político vivido durante este mes, el país posiblemente requiera un ajuste a la Constitución para garantizar el Estado de Derecho. Herramienta claramente establecida en la Constitución. Hay varias propuestas de hacer algunas reformas, a otros articulados, hay unas propuestas de hacer algunas enmiendas. Por ende, por eso lo importante de tener este tipo de espacios que permitan conocer cómo funcionan, permitan conocer cuáles son las herramientas para hacer un control constitucional. El Seminario Académico Derecho Constitucional y Parlamentario es gratuito y para todo público. Será hasta este miércoles 30 de octubre donde se abordará el tema de derecho constitucional. A los presentes se les entregará un certificado por su participación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En el marco de una visita protocolaria, el embajador de Qatar en Ecuador, Mohamed Al-Maki, mantuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Al-Maki destacó la importancia de mantener la estabilidad democrática y saludó el trabajo de la Asamblea en el contexto de la jornada de manifestaciones que vivió el país. Por su parte, el presidente Litardo agradeció el apoyo recibido por parte de Qatar y se comprometió a fortalecer los lazos binacionales por medio del diálogo. Y de otro lado, una delegación de la Iglesia Galilea llegó hasta la Asamblea Nacional para reunirse con el presidente de la legislatura con el propósito de augurarle buenas vibras y orar por él y por el desenvolvimiento en su cargo. Lo que vamos a ver es la manera en que podemos tal vez ayudarlo espiritualmente, orar por él, orar por las gestiones que están teniendo. Si bien hemos pasado un tiempo un poco difícil por todo el paro y el vandalismo que hubo dentro de la ciudad de Quito, entiendo también que tiene un peso muy grande sobre sus espaldas por la posición que tiene. Entonces, el traer un poco de alivio espiritual y también emocional, creemos que le va a hacer bien a él. Y de esta manera, amigos, concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.